buenos días para todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a este curso corto de competencias y atribuciones de los gobiernos municipales en el marco del esquema autonómico y los derechos políticos. Ahora vamos a continuar con el programa que va a estar en su primera parte y en su mayoría dirigido por Carlos Bellot López, quien tiene estudios especializados en derecho administrativo, en técnica legislativa, en desarrollo, en gobernanza, en políticas públicas y en derecho constitucional. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Un saludo a nuestras autoridades presentes, de las organizaciones, bueno, de las instituciones organizadoras de ciudadanía, el Tribunal Electoral y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y a todas nuestras autoridades nos acompañan, entiendo, de los 7 gobiernos autónomos municipales de Cochabamba y de la región de los valles, ¿no? Vamos a concentrarnos sobre todo en el tema de las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales. El contenido que vamos a ver es el diseño constitucional del Estado boliviano, sobre todo en la distribución horizontal y territorial del poder de decisión, pero antes vamos a hacer una pequeña introducción al concepto de política, las políticas públicas y por qué se llaman autoridades políticas. Luego vamos a entrar al tema del sistema de fuentes normativas y ver posteriormente qué políticas públicas se pueden emitir de los gobiernos municipales, tanto del órgano ejecutivo como del legislativo, en ese marco de atribuciones, de competencias y de atribuciones. Finalmente, algo pequeñito sobre la importancia o más bien el mandato constitucional para la participación social en la emisión de políticas públicas. Veamos el tema introductorio sobre la política y las políticas públicas. Primero, suele entenderse la política siempre en estos dos sentidos, ¿no? La política en el sentido de relaciones de poder, en el sentido de luchas de poder, y la política en el sentido de las formas de hacer las cosas, en el sentido de lineamientos de cumplimiento obligatorio en una sociedad, ¿no? Y de aquí es que deriva el concepto de políticas públicas, ¿no? En este sentido de lineamientos de cumplimiento obligatorio. Ahora, cuando las autoridades políticas se llaman así porque son quienes deciden sobre las políticas públicas. Una autoridad política va a ser tal cuando ya tenga poder de decisión sobre las políticas públicas. Ahora, cuando están en ese proceso de decisión, hay distintos actores que van a interactuar para la definición de esa política pública. Por parte de la sociedad civil y lo propio los otros actores. Y podrían haber actores que persigan intereses mucho más solidarios y comunes y otros un tanto más sectoriales, ¿no? E indistintamente de cuáles sean las motivaciones que tengan, hay relaciones de poder entonces aquí con las autoridades políticas, la sociedad civil, y en esta relación entonces se da pues ciertas luchas de poder también, ¿no? Pero no por esta situación de la interacción, de las relaciones de poder que se dan en este proceso, se va a llamar la política simplemente a eso, ¿no? La política es sí en este sentido de relaciones de poder, pero sobre todo es en el sentido de las políticas públicas, ¿no? Y entonces se llaman autoridades políticas porque están en constante relación relaciones de poder, pero sobre todo para definir las políticas públicas. El propósito entonces es definir las políticas públicas. Primero, hay políticas por ámbitos, ¿no? Estas definiciones de las reglas, los lineamientos, las formas de hacer las cosas pueden haber también en el ámbito familiar, ¿no? En el ámbito empresarial, en el ámbito comunitario y en el ámbito público. Podría haber políticas de
de cuidados, por ejemplo, en el hogar. Es decir, en la casa todos tienen responsabilidades por igual, ¿no? Nadie es el empleado de los demás, podrían decir, y decir que cada quien tiende su cama, cada quien asea su habitación, todos por turno lavan los platos, etcétera, etcétera, ¿no? Fíjense, podrían haber entonces políticas familiares también dentro de. Y lo mismo en las empresas, ¿no? ¿Cuándo van a ser políticas públicas? Cuando esos lineamientos afectan a todos, cuando es aplicable ya a todos en general, ¿no? Ahora, existen políticas de Estado y políticas de gobierno en función a una clasificación, digamos, en cuanto al desarrollo de las políticas, ¿no? ¿Cuáles son las políticas de Estado? Básicamente son las leyes. Ojo que el Estado no es solamente el gobierno central, son parte del Estado absolutamente todas las instituciones públicas, ¿no? El gobierno municipal es Estado, el gobierno departamental es también el Estado. Entonces, las políticas de Estado pueden ser emanadas tanto de los gobiernos municipales como de los departamentales y el nivel central. Y las políticas de gobierno son ya las ejecutivas, los lineamientos de cumplimiento, pero ejecutivo, que se expresan en los planes. Es un lineamiento de cumplimiento obligatorio en lo ejecutivo, ¿no? Y la ejecución de las leyes y los planes ya es pues la ejecución de las políticas públicas, ¿no? Leyes nos estamos refiriendo en sentido genérico. La Constitución, la Carta Orgánica, los reglamentos también son políticas de Estado. Ahora, pueden haber políticas integrales y sectoriales, ¿no? La Carta Orgánica, por ejemplo, es una política de Estado, pero integral porque abarca todos los temas de competencia municipal, ¿no? Y las políticas sectoriales se refiere a la temática, no a un sector territorial o a un sector poblacional específicamente. Entonces, las políticas sectoriales son, en el caso de leyes, pues las leyes que norman ciertos temas, ¿no? Determinadas materias. Y las políticas ya de gobierno sectoriales van a ser los planes sectoriales, pues, ¿no? Y pueden haber entonces política en el país a todos los niveles de gobierno. Van a haber entonces políticas de los gobiernos indígenas, políticas municipales, regionales, departamentales y políticas nacionales, ¿no? Incluso tenemos políticas internacionales que son tanto en políticas de Estado como de gobierno. Fíjense, las políticas pueden emitirse desde los distintos gobiernos de todos aquellos que tienen pues potestad sobre las políticas públicas. Ahora, estos tres elementos es importante tener en cuenta. Tenemos ahí a los gobiernos. El gobierno es básicamente el poder público, son las autoridades políticas. Los concejales, el alcalde son el gobierno municipal, son el poder público. Ahora, el propósito, el para qué se eligen las autoridades políticas, tiene que ver sobre todo con el poder de decisión. Una sociedad democrática va a ser aquella donde el poder de decisión radique en el pueblo, en la población. Pero este poder de decisión puede ser ejercido de manera directa o puede ser delegado también. Como no podemos ejercer todos los bolivianos, las bolivianas o la gente del municipio, delegamos entonces a un grupo de personas para que ellos vayan y decidan sobre las políticas públicas. Puesto que las políticas públicas, hemos dicho que nos afectan a todos, requieren tener legitimidad de esas autoridades. Por esa razón son electos. Las autoridades políticas van a tener un conjunto de personas que les van a colaborar, pero no son electos porque no son quienes en definitiva deciden sobre las políticas públicas. Ahora, el propósito de estas autoridades entonces es trabajar en la mejora de la calidad de vida, ¿no?, de su población. Lo único que podemos hacer como gobiernos es generar igualdad de oportunidades. Eso se aplica en absolutamente todos los temas, ¿sí? Ahora,
El trabajo que el gobierno hace en la mejora, en este trabajo de mejora de la calidad de vida, a eso le llamamos gestión, ¿no? La gestión es básicamente hacer funcionar entonces el aparato institucional para lograr hacer todo esto, para ejecutar las políticas públicas. Entonces, cuando se hacen políticas públicas, lineamientos para se abarcan todos estos aspectos, no solamente para la mejora de la calidad de vida de la población, sino también se pueden hacer políticas públicas tanto para el gobierno, para el diseño del gobierno, como para la gestión, es decir, para la ejecución. Tanto a lo que tiene que ver con el ámbito del gobierno como de la gestión es a lo que le llamamos desarrollo institucional, otros le llaman desarrollo organizacional o desarrollo gubernamental, que es más propio, ¿no? Y este es el desarrollo institucional o gubernamental, es el quinto pilar del desarrollo. Vámonos a ver el diseño constitucional, horizontal y territorial del poder de decisión. Básicamente esto tiene que ver con el régimen competencial. ¿Por qué se dice división horizontal y vertical del poder? Se llama división horizontal del poder porque tenemos ahí órganos de gobierno que están en un mismo nivel, no están, ojo, un órgano encima del otro. Hoy estamos en un modelo presidencialista, van separados, se elige al alcalde por separado del órgano legislativo y por tanto no hay, el legislativo no tiene ninguna atribución de destituir al ejecutivo, al alcalde, al gobernador o al presidente. Entonces, la forma de distribuir este poder de decisión entre los órganos de gobierno se llaman atribuciones, no competencias. Las competencias son en la distribución territorial del poder de decisión. Es decir, hay gobiernos territoriales, ¿no? Y el gobierno central, el gobierno departamental, el regional, el municipal o indígena. A estos gobiernos únicamente se asignan competencias. Entonces, el poder de decisión que se asigna a cada gobierno se llama competencias. En las competencias se expresan el ámbito de poder de decisión que tiene cada gobierno sobre las determinadas materias, es decir, sobre los determinados temas del ámbito público. En otras palabras, para poder hacer políticas públicas, nos dan ese poder de decisión a través de las competencias. Y a cada órgano de gobierno a través de las atribuciones. A partir de la nueva constitución, bueno, de la constitución de 2009, entonces no se pueden usar como sinónimos estos conceptos. La constitución dice que tenemos niveles de gobierno. Pero en realidad estos niveles, se dicen niveles porque fíjense, parecería que está pues uno encima del otro. Y esto connota de cierta manera jerarquía entre gobiernos. Pero en el diseño constitucional que tenemos no existe jerarquía entre gobiernos. Entonces, como hay equivalencia entre gobiernos, no corresponde usar el término de niveles de gobierno, sino de escalas territoriales de gobierno. En realidad, entonces, tendríamos que dibujarlo de esta manera, la estructura de los gobiernos del Estado, ¿no? Así, Entonces, cada gobierno tiene sus competencias, cada escala territorial de gobierno tiene sus competencias y cada órgano de gobierno sus atribuciones, ¿sí? Existen otros organismos que no son parte de los gobiernos. Esto es importante tener en cuenta. Todos estos organismos que son sobre todo de control y defensa del Estado no son parte de los gobiernos, sino son extragobiernos, organismos extragobiernos. Su principal función es el control y para que sean independientes en sus funciones de control, porque ningún mecanismo de control puede ser eficaz si es dependiente de la misma instancia a la que controla. Entonces, por esa razón, tienen que ser independientes. A estas figuras se las llama autárquica, en realidad, cuando son independientes totalmente y que no son parte de un gobierno. Los demás, las instituciones descentralizadas, por ejemplo,
la ASFI, no sé, el INE, etcétera, son parte de los gobiernos. Son descentralizados, tienen descentralización administrativa, pero son parte de la estructura de los gobiernos. En cambio, estos no. Entonces, no hay que confundir estos conceptos. Las competencias son solo de los gobiernos. Las facultades son las potestades a través de las cuales se ejercen las competencias. Estas características tienen que ver con las potestades. Cuando se ejerce una competencia, implica que se puede ejercer la facultad legislativa, reglamentaria y ejecutiva. La facultad fiscalizadora es simplemente para el control. No decidimos sobre políticas públicas, sino controlamos. Controlamos la aplicación de políticas públicas, controlamos el manejo adecuado de los recursos, etc. En cambio, con las tres primeras facultades, la legislativa y la reglamentaria y la ejecutiva, diseñamos políticas públicas y las ejecutamos, ¿sí? Por eso es que con estas tres nomás se ejerce la competencia, porque las competencias son el poder de decisión que se da para poder tomar decisiones sobre políticas públicas, y estas tres facultades permiten hacer eso. Las atribuciones son el poder de decisión que tiene cada órgano de gobierno. Ahora, ¿cómo se define esas atribuciones? Estas atribuciones van a derivar de la distribución como atribución de estas facultades. Estas cuatro potestades que tiene cada gobierno se deben dividir entre los dos órganos y se divide a 50%. La facultad legislativa y fiscalizadora va a ser del órgano legislativo y la facultad reglamentaria y ejecutiva va a ser del órgano ejecutivo. No son delegables entre sí. Ahora, las atribuciones de cada uno de estos órganos van a ser en función al desarrollo de estas facultades. Ahora, para los gobernantes, todo lo que la ley le permite hacer, nomás pueden hacer. Lo que no le permite hacer la ley, básicamente está prohibido. En eso, los ciudadanos, en el ejercicio de la democracia, eligen a un grupo de personas para que vayan, a quienes le dan esta legitimidad, para que vayan a decidir sobre qué cosas van a poder prohibirle al ciudadano, qué cosas van a obligarle a hacer a los ciudadanos, y para que decidan también las restricciones, las limitaciones al poder para los gobernantes. Y la facultad fiscalizadora es de control al órgano ejecutivo, en este caso del gobierno municipal, al órgano ejecutivo, ¿no? En el caso del gobierno central hay más órganos de gobierno y claro, puede controlar a todos esos órganos. El ejecutivo, hemos dicho que su principal función es ejecutar. Se elige a un alcalde para ejecutar. El reglamento es simplemente una norma para establecer el procedimiento de aplicación de las leyes. La norma sustantiva, por tanto, le corresponde sobre todo al órgano legislativo sin limitación en lo procedimental. Entonces, no debemos confundir que el reglamento es un instrumento para hacer norma sustantiva. No, es solo para hacer norma procedimental para poder hacer aplicable las leyes. La norma sustantiva le corresponde al legislativo. Ahora, en la facultad ejecutiva ya es ejecutar, el diseñar primero qué vamos a ejecutar y ejecutar. Ahora, cada órgano puede tener su estructura orgánica y finalmente lo que llamamos funciones son ya de los servidores públicos. Por eso les llamamos también funcionarios. Entonces, tenemos aquí cómo se distribuye el poder de decisión a los gobiernos mediante competencias, a los órganos de gobierno y las unidades organizacionales mediante atribuciones y a los servidores públicos en específico pues mediante las funciones ya en su manual de funciones. Las competencias a los gobiernos se asignan mediante la Constitución y también pueden asignarse así con leyes del gobierno central en todos aquellos temas que no hayan sido asignados por la Constitución. Tenemos ahí 4 tipos de competencias, las competencias privativas, exclusivas, compartidas y concurrentes, ¿sí? Es importante tener
conocimiento, tener presente siempre de cuáles son las competencias exclusivas municipales y cuáles no, porque si invierten algún recurso en un tema que no es competencia municipal, entonces se entra en la figura de malversación. Ojo, como legisladores no tengan miedo a legislar. La responsabilidad es en los actos, en las decisiones administrativas, no en las decisiones normativas. Y si el Tribunal Constitucional dice que no es, bueno, a partir de ese momento deja de aplicarse. Pero ya al tomar decisiones administrativas, ahí sí tienen que tener mucho cuidado porque ahí va a venir la responsabilidad pública en caso de que sea ilegal o en caso de que sea fuera de la competencia municipal. Las competencias exclusivas están en el artículo 302 y las competencias compartidas y concurrentes están en el artículo 209. Es que en una competencia exclusiva hay que tener en cuenta, ¿qué quiere decir exclusivo? Exclusivo implica que solo ese gobierno puede ejercer eso y nadie más. Estas 36 competencias departamentales que son exclusivas no pueden ejercerlo el gobierno municipal ni el gobierno central, solo el gobierno departamental. Todo lo que lo que tenga que ver con la administración de justicia es competencia del gobierno central. Ahí son las competencias exclusivas. Solo el gobierno municipal puede hacerla. La ley supletoria quiere decir que está supliendo la falta de ley del gobierno titular de la competencia. Ahora, la diferencia entre las competencias compartidas y concurrentes. Muchos creen que la ley municipal está por debajo de las leyes nacionales. Eso no es así en competencias exclusivas. Esto es así solamente en competencias compartidas. En las competencias concurrentes, solo el gobierno central hace la ley. Fíjense, los gobiernos autónomos solamente reglamentan y ejecutan. No es que cada uno pueda tener pues su propia regla, tiene la potestad de definir, pero todo tiene que ser coordinado. Así funcionan las competencias concurrentes. El gobierno central hace la ley y en esa ley va a distribuir responsabilidades para cada gobierno y en esas responsabilidades que le ha tocado al gobierno central, él va a poder reglamentar y ejecutar. Pero en lo que le ha tocado al gobierno municipal, le corresponde al gobierno municipal reglamentar y ejecutar en ese ámbito de responsabilidades que le ha tocado. La sujeción, si se fijan, es solamente al órgano legislativo, tanto en competencias compartidas como concurrentes, pero no al órgano ejecutivo. ¿Cuáles eran las facultades? La facultad legislativa, reglamentaria, ejecutiva y fiscalizadora. Podemos hacer leyes también en las facultades. Cuando se aplican las competencias, cuando se hace un desarrollo normativo, ustedes saben, primero está la Constitución, de ahí derivan las leyes, ¿no? Y lo procedimental ya para aplicar las leyes va a estar en los reglamentos y para aplicar mucho más específicamente van a estar los manuales. Esta es la forma de desarrollo normativo. De la Constitución deriva la ley, dijimos, pero no la ley nacional primero, sino de qué gobierno es competencia el tema, esa va a ser la ley que desarrolla. No va a haber una ley departamental ni una ley nacional. A partir de las leyes depende de qué gobierno es competencia el tema. En competencias compartidas, ahí sí, primero de la Constitución deriva una ley, pero una ley nacional, que la llamamos ley básica. Y de esa ley deriva las leyes ya autonómicas. Y dependiendo qué le ha tocado hacer al gobierno municipal y qué le ha tocado hacer al gobierno departamental en esa materia, en ese tema de la ley básica, entonces va a ser en ese marco la ley municipal y el gobierno departamental la ley departamental. Y de ahí continúa la reglamentación, los manuales. Y en competencias concurrentes, de la Constitución deriva una ley nacional nada más. No hay leyes subnacionales. Y en esta ley va a decir qué le toca hacer a cada gobierno y en ese marco va a reglamentar los gobiernos. Vamos a ver en la Constitución varias
asignaciones de competencias en un mismo tema a más de un gobierno. A esto le llamamos sobreposición de asignación competencial, ¿no? Lo jurisdiccional, es decir, lo que tenga que ver ya con la administración de justicia, es competencia del gobierno central. Pero en todo lo administrativo es competencia departamental y municipal. Entonces hay sobreposición en muchas competencias. Ahora, ¿qué es lo que se debe hacer en estos casos? Si hay sobreposición competencial, esto hay que delimitar. Les recomiendo, si quieren profundizar en el tema de autonomía, les recomiendo revisar esa sentencia. La ley marco de autonomías no se lee sola a partir de 2012, sino conjuntamente esta sentencia, que el gobierno central no tiene atribuciones para decir hasta dónde o cómo deben ejercer las competencias exclusivas los gobiernos subnacionales. Eso está garantizado por la Constitución nomás. Hay los mecanismos que se han establecido para poder ejercer las competencias y esos mecanismos son lo que se conoce como la coordinación del ejercicio competencial. Coordinar y decir y ponerse de acuerdo hasta dónde va a ejercer la competencia. Esto se hace mediante un convenio intergubernativo, suscribimos y listo. Ahora, ¿cómo funciona esto en el sistema de fuentes normativas? La Constitución define la división horizontal de las funciones del poder y la distribución territorial de las funciones del poder, ¿no? Y lo hace mediante competencias y las atribuciones. En realidad no existen los niveles de gobierno, sino en las escalas territoriales de gobierno, porque no es que el gobierno central está encima de los demás gobiernos, sino todos los gobiernos están en un mismo nivel, ya que no rige la jerarquía entre gobiernos, sino la competencia. Todas las leyes pueden establecer derechos en todas las competencias que tienen. El sistema de fuentes normativas. Es importante diferenciar lo que son las normas de las decisiones administrativas. Únicamente las normas abstractas se presumen de constitucionalidad y las decisiones administrativas, así sean tomadas con ley, tienen responsabilidad si es que no se lo hace en el marco de las competencias, de las atribuciones y en el marco de lo que permite la ley. Hay que diferenciar entonces los actos normativos de los actos administrativos y actos de la administración. Estos dos últimos son lo que conocemos como las decisiones administrativas. Las normas son de efecto general, entonces aplicable a todos. Entonces a eso le llamamos norma abstracta y no norma concreta. Una norma, decisión o disposición concreta va a ser cuando el efecto ya es particular. En cambio, la norma abstracta es de efecto general y la vigencia de la norma abstracta es continua, es permanente hasta tanto no se la derogue o abrogue. En cambio, de una decisión administrativa, un acto administrativo, la vigencia muere en el momento en que se cumple. ¿Cuáles son los instrumentos para las normas abstractas? La Constitución, los tratados internacionales, las leyes, pero en sentido abstracto, porque las leyes pueden ser también concretas y esas no son normas, sino decisiones administrativas. Los reglamentos. Se dice reglamentos, ya, pues si pusiéramos aquí decretos, los decretos pueden ser decisiones administrativas o pueden usarse también para aprobar reglamentos, dependiendo si es una norma abstracta o concreta, va a ser norma o decisión administrativa, ¿sí? Y los manuales y protocolos, ¿no? Todos estos son instrumentos para normar. En el caso de los gobiernos autónomos municipales, aquí tendría que estar la Carta Orgánica más, ¿no? Y los instrumentos para decisiones administrativas pueden ser también las leyes, pero concretas. Los decretos también, pero los decretos municipales concretos, no abstractos, ¿sí? Los decretos, dependiendo si son reglamentos o son decisiones administrativas, van a tener responsabilidad, ¿no? Las ordenanzas, no hay ya la figura de ordenanzas, casi ha desaparecido, pero no es que no puede existir, de hecho pueden existir. Y las resoluciones, lo propio, ¿no? Con resoluciones también se pueden aprobar reglamentos y se pueden tomar decisiones administrativas. Entonces, todos estos, siempre y cuando sean
en sentido concreto, es decir, decisiones administrativas, pues van a ser las disposiciones ya administrativas, ¿no? Que pueden ser actos administrativos o actuaciones administrativas. La pirámide normativa no se construye con los instrumentos para las decisiones administrativas, sino solamente con los instrumentos para los actos normativos. Entonces tenemos ahí la Constitución, los tratados internacionales, los estatutos y cartas orgánicas, las leyes, los reglamentos y los manuales o protocolos, sean nacionales, departamentales o municipales. Esa es la pirámide normativa, entonces. No se pone aquí decreto, es mejor no decir decreto, sino decir directamente reglamentos o decir directamente manuales, ¿sí? Y las leyes, pero leyes siempre y cuando sean abstractas, no concretas. Esto en realidad no es una pirámide simple. Lo dibujamos así solo para identificar los instrumentos, pero la pirámide normativa en realidad es compuesta y se diseña de esta manera. En primer nivel 1 ponemos como bloque de constitucionalidad porque son parte, es como si fueran parte de la propia Constitución esos tratados internacionales. Ahora, en segundo nivel van a estar los tratados internacionales que no son en materia de derechos humanos y comunitarios. A partir del tercer nivel, ya, si se fijan en la misma Constitución, nos habla de la jerarquía y la competencia. Cuando la Constitución pone leyes nacionales, estatutos, cartas orgánicas, leyes, no quiere decir que el orden expresa jerarquía. Ese tercer nivel se define por las competencias. No hay jerarquía, sino competencias. ¿Sí? Lo propio en el cuarto nivel, que son ya de los reglamentos y manuales. A partir del tercer nivel se construye una pirámide en cada gobierno y a partir del cuarto nivel una pirámide en cada órgano de gobierno. Va a haber, para el caso municipal, la carta orgánica va a estar arriba, la ley municipal luego, y esto va a ser parte de la pirámide del gobierno municipal. Y va a empezar las pirámides de cada órgano de gobierno. El Consejo Municipal, su reglamento general, sus reglamentos específicos, manuales, ¿no? Y en la alcaldía, los reglamentos municipales, los reglamentos más específicos, manuales, entonces puede tener su propia pirámide. Y no hay jerarquía tampoco entre órganos de gobierno. Es de quién es atribución el tema. Entonces, esa es la norma válida. Entonces, en la relación entre sistemas no hay jerarquía, sino el principio de atribución y en caso entre gobiernos, principio de competencia. Y solamente en la relación vertical, en este sentido, nomás existe jerarquía. Entonces, la Carta Orgánica con relación a la ley municipal va a tener jerarquía. Y la ley municipal con relación a los reglamentos de ambos órganos de gobierno va a tener jerarquía. Así se dibujaría la pirámide de fuentes normativas, entonces, del Estado. En la pirámide general va a estar el bloque de constitucionalidad y los tratados internacionales, y cada gobierno su pirámide, y dentro de cada órgano de gobierno la pirámide de cada órgano. Entre leyes nacional y departamental, entonces, no hay jerarquía entre leyes municipales y departamentales tampoco, y tampoco, claro, con las leyes de los gobiernos indígenas, ¿no? Esto es así en competencias exclusivas, hemos dicho. En competencias compartidas, sí, la ley nacional tendría que estar aquí arribita de todos estos, porque sí hay jerarquía entre la ley nacional y las leyes autonómicas. Y en competencias concurrentes también, que no son muchos casos, la ley nacional estaría arriba y los reglamentos, claro, son subalternos a la ley nacional. En ese caso también no funciona así, hay cierta sujeción, pero en competencias exclusivas funciona así. En la relación dentro de un mismo sistema hay jerarquía, y en la relación entre sistemas normativos hay competencia, aplica principio de competencia y no de jerarquía. ¿Qué políticas públicas podemos emitir ya en ese marco de competencias? ¿Cómo es el ciclo de ejercicio competencial? La facultad legislativa es la puerta de entrada del ejercicio competencial, ¿no? Se hace la ley.
la facultad reglamentaria y la facultad ejecutiva. Esto es lo que se conoce como el ciclo de ejercicio competencial, que cuando se ejerce una competencia no entra la facultad fiscalizadora porque eso es solamente de control. Estos tres nomás porque estos tres permiten hacer políticas públicas. Entonces, aplicando esto, ¿qué políticas públicas podemos hacer? Con la facultad legislativa podemos hacer la ley municipal en un tema. Luego, reglamentar, hacer el reglamento municipal, ¿no? La facultad reglamentaria, que ya es del Ejecutivo. Y luego, hacer el plan municipal y ejecutar ese plan. Este es el ciclo de ejercicio competencial. ¿A quién corresponde hacer cada una de esas políticas públicas? En el marco de la facultad legislativa, al Consejo Municipal le toca hacer las leyes. Todo lo que tenga que ver con restringir derechos o obligar al ciudadano a hacer cosas, se pone en la ley. Y lo propio para limitar limitar el poder al gobernante ejecutivo. Las leyes, hemos dicho que son también políticas y las políticas son lineamientos de cumplimiento obligatorio. Estos lineamientos entonces pueden estar orientados a regular el comportamiento de la gente, de la sociedad, pero también de los gobernantes. Y ya la aplicación de esto, los procedimientos ya puede estar en el reglamento. Ojo, en los reglamentos no se pueden poner sanciones ni prohibiciones, porque estos tienen reserva de ley. Y bueno, los planes, ¿no? El ejecutivo también, los planes. Cuando se hace gestión, hay que tener en cuenta que hay estos tres componentes, ¿no? El diagnóstico, que es cuando identificamos los problemas y las necesidades de la sociedad en un determinado tema, o del gobierno también, si es algo algo interno. Luego, en la planificación decimos ya qué actividades vamos a realizar para solucionar estos problemas y satisfacer estas necesidades que se han identificado en el diagnóstico. Entonces, ¿qué acciones vamos a realizar? Y los objetivos es en qué medida vamos a solucionar estos problemas. Ejecutamos todas esas acciones y luego la evaluación es ver en qué medida, luego de la ejecución, hemos logrado alcanzar los objetivos, en qué medida hemos logrado solucionar los problemas y necesidades que se habían identificado en el diagnóstico. Esto es el proceso de gestión. Los consejos municipales, al fiscalizar, deben hacerlo teniendo en cuenta este proceso. Lo que debería controlar es lo que a la población le interesa, que solucionen los problemas de la sociedad. Y el otro rol de los legisladores es normar, hacer leyes. La gestión legislativa aplica exactamente los 4 componentes, solamente que en lugar de hacer un diagnóstico del desarrollo en general, se hace un diagnóstico de las necesidades legislativas. La planificación no es otra cosa que decir qué leyes vamos a hacer en los 5 años de periodo de gobierno y qué leyes cada año. Y ejecutar esto es pues hacer las leyes, ejecutar la agenda. Y la evaluación ya implica si es de resultados nomás o de proceso, en qué medida estamos haciendo las leyes que hemos planificado. Eso, las leyes son también perfectibles y para perfeccionarlos hay que hacer también evaluación. Al legislador elegimos para normar y al ejecutivo, al alcalde, para ejecutar. Y el reglamento es simplemente para operacionalizar lo ejecutivo. El alcance del ejercicio competencial tiene que ver con lo territorial, lo material y lo facultativo. Todas las políticas públicas que se hacen deben ser con participación. La democracia va a ser una sociedad democrática cuando el poder de decisión esté en el pueblo. Entonces, por eso en el país tenemos estos 4 tipos de democracia. La democracia directa es cuando es el pueblo quien decide de forma directa. La democracia representativa es cuando son los representantes quienes deciden, porque hemos delegado este poder de decisión en ellos. Cuando se hace una política pública, si se hace en un escritorio nomás por técnicos, lo más probable es que no sea muy aplicable porque no va a responder además a la realidad. Si no conoce la realidad, no va a responder a las necesidades de la sociedad. Si nosotros no tenemos la experiencia concreta de cada una de esas diversas poblaciones que hay, entonces pues hagamos participar a todos ellos para que la política pública salga consistente.
Y no dice que simplemente socializando, dice desde el diseño, o sea, el diseño de la política pública misma tiene que ser con participación. No se puede hacer ninguna ley abstracta, ningún reglamento, ningún plan sin la participación del pueblo. Y para que puedan participar deben generar espacios de participación. Y estos espacios de participación no pueden ser definidos por los gobernantes. No, es la sociedad civil la que debe definir la estructura y composición, dice, de estos espacios de participación. Hoy en día en los gobiernos municipales, en los municipios, hay los famosos controles sociales, que son básicamente los comités de vigilancia que habían antes. Esos son inconstitucionales. Primero porque una ley los crea y no puede una ley crearlas. Tienen que crearlos la propia sociedad civil, pero además tienen que ser pues incluyentes. Tienen que haber todas las diferencias poblacionales. No sectoriales, porque las sectoriales pueden participar en los comités temáticos. Los adultos mayores, personas con discapacidad, LGTBs, juventud, adolescentes, incluso que los niños también deberían tener representación. Y ser la representación, digamos, territorial y poblacional de la gente. El espacio de participación es entonces la reunión entre representantes del gobierno municipal, en este caso, y de la sociedad civil, con toda esa diversidad. Estos espacios pueden ser permanentes o circunstanciales. Tiene que tener su reglamento interno propio y ser aprobado por ellos mismos, no por una ley ni por un reglamento. Entonces, este espacio integral tendría que ser el directorio de esa institución descentralizada de planificación, o como manda la Constitución. Es importante que erradiquemos la violencia en la participación, tanto dentro de los órganos legislativos como en los espacios de participación social, porque la violencia es siempre destructiva. Y los reglamentos internos, los reglamentos generales de los consejos municipales, tendría que establecer reglas para la no violencia. Entonces, para que sea un intercambio de racionalidades nomás, tiene que eliminarse la violencia psicológica. Si se elimina la violencia, entonces las cosas van a ser mucho más constructivas y beneficiosas. Pues en la gestión siempre hay que aplicar los principios. Toda la parte dogmática de la Constitución y de las leyes son justamente son directrices, digamos, generales para orientar el desarrollo de las políticas más específicas y orientar sobre todo en la ejecución. Una ley puede ser presentada por cualquier persona de la sociedad civil, ¿no? Ya sea individualmente o como organización. También puede ser por iniciativa del propio Consejo Municipal o también en el marco del principio de cooperación entre órganos de gobierno que está establecido en la Constitución, el artículo 12, también el Ejecutivo, si bien no es atribución del Ejecutivo hacer leyes, bajo ese principio puede también proponer leyes. La Carta Orgánica es la única norma autonómica, máxima norma autonómica que no es obligatorio hacer. ¿Sí? Los estatutos sí son obligatorios. La Carta Orgánica sirve simplemente para perfeccionar la autonomía municipal, el cómo va a funcionar la autonomía municipal. No solamente es a través de una Carta Orgánica que se puede perfeccionar la autonomía municipal, sino también mediante una ley donde definan las atribuciones del Consejo y del Ejecutivo y ahí hacer una separación efectiva de órganos. Lo que podrías poner en una Carta Orgánica, podrías poner en una ley municipal. El órgano legislativo tiene la potestad de fiscalizar a absolutamente todos, ¿no? Todos los organismos de control también. El control social es el soberano, ojo, la sociedad civil, la soberanía radica en el pueblo y tiene toda la potestad de controlar. Entonces también el control social es sumamente aplicable a estos organismos de control del Estado. Se eligen a unas autoridades para normar, que es el órgano legislativo, y se elige a una autoridad para ejecutar. Ese es el mandato constitucional.
tienen que hacerlo en el marco de las competencias que han sido asignadas a cada gobierno y en el marco de las atribuciones que han sido asignadas a cada órgano de gobierno. El mecanismo de control es de 180 grados. También está el control gubernamental. Entonces nos controla el control gubernamental por decir de arriba, la fiscalización, el órgano fiscalizador, que es el consejo de al lado, y de abajo podríamos decir la sociedad civil, ¿no? Ahora vamos a continuar con la presentación de Yandira Narel Iradi Borges, que es abogada consultora jurídica de la ONU Mujeres y ex abogada del área de género del Tribunal Supremo Electoral. Ella es especialista en género con experiencia en proyectos de cooperación internacional en prevención de la violencia de género, atención de acoso y violencia política, delitos de trata y con fines de explotación sexual. Yandira nos va a exponer ahora acerca de los derechos políticos y la prohibición del acoso político. Adelante, por favor. Muy buenos días. Primeramente, muy agradecida por la invitación. Realmente es un gusto participar en este espacio, en este diálogo, en este conversatorio también que ha sido promovido por Ciudadanía, por el PNUD y obviamente en este apoyo también con el Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba. Es importante en este espacio, siempre que hablamos de derechos políticos, aquí es importante que nos enfoquemos también en hablar de los derechos de las mujeres. Hay un marco internacional que promueve y defiende los derechos de las mujeres en el ámbito político, ¿no? La CEDAW, es importante tener en cuenta también a la Convención Belém do Pará, y también hay una ley que no es muy conocida, que es la Ley Modelo Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política. Bueno, ahora hablemos obviamente de nuestra Carta Magna, esta Carta Reina que tenemos. Aquí resalto obviamente el artículo 8, donde ya establece estos valores y hablamos de la igualdad de oportunidades y también hablamos de la equidad social y de género en la participación. También la Constitución en el artículo 9 establece que se debe constituir y se debe establecer una sociedad justa, armoniosa, donde no haya discriminación, explotación y sobre todo que haya una plena justicia social para consolidar lo que son las identidades plurinacionales. Un artículo muy importante es el artículo 26, donde claramente reconoce los derechos políticos tanto de hombres como de mujeres. Y aquí establece claramente que la participación debe ser equitativa y en igualdad de condiciones, tanto para hombres como para mujeres. Hemos tenido un avance bastante interesante en Bolivia en cuanto a los derechos políticos de las mujeres. En la ley de régimen electoral, también en la misma ley de lucha contra el racismo y toda forma de discriminación. Tenemos también en la ley marco de autonomías, pero también hay dos leyes interesantes, la 1096, que es esta ley para las organizaciones políticas, en la ley 243, que es la ley contra el acoso y la violencia política, la ley 348, ¿no? La ley para garantizar a las mujeres una vida libre de toda forma de violencia. Debemos recordar que esta ley, en su artículo 7, señala que una de las formas de violencia de género es la violencia política. Y este tipo de violencia es considerada una forma de violencia de género. La ley 243, que es la ley contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres. Esta ley ha sido promulgada el 28 de mayo del 2012, pero hay un antecedente muy importante y esto es porque existían un alto índice de casos de acoso y violencia política. ¿Qué es lo que impulsó a esta norma? Es el asesinato de Juana Quispe, es la concejala del municipio de Ancoraimes. Ella fue brutalmente asesinada el 12 de marzo del 2012. Entonces fue el boom para decir, necesitamos una norma que proteja a las mujeres contra esta situación. Definamos qué es acoso y qué es violencia política. Y obviamente, para que suceda un asesinato hacia una mujer, también hay un ciclo de la violencia que también sucede en el ámbito político. Entendamos que detrás de estos números
hay historias, hay vivencias, hay dolores, hay percepciones, hay familias involucradas. Tenemos estos datos con mucha sensibilidad y con un enfoque también de género y de derechos humanos. Estos datos son son realizados por gestión, pero este dato está actualizado hasta el 31 de mayo. Como pueden ver, acá hay un pico bastante interesante, el 2018, ¿no? O sea, de denuncias y aquí de renuncias, ¿no? ¿Y por qué les marco el 2018? Porque es el momento en el que se ha cumplido la mitad de la gestión de las mujeres, de las autoridades electas de la anterior gestión de 2015 a 2020. Acá en este cuadro está actualizado igual también hasta abril del 2021. Esto solo presenta las denuncias que hemos recibido en el órgano electoral plurinacional de la gestión 2021. Y también visualicemos qué departamento es el que tiene o presenta más esta situación de acoso y violencia política. El Departamento de La Paz es el que presenta más denuncias y luego vendría Santa Cruz, ¿no? La ley 243 nos dice, el acoso es cuando una persona o pueden ser varias, presionan, amenazan o persiguen. Puede ser a una candidata, puede ser a una autoridad electa, designada o aquella que ya está ejerciendo la función política pública. Pero ojo, también puede ser a la familia de esa mujer. La finalidad del acoso político es evitar que cumplas tus funciones, ejerzas tus derechos políticos o incluso caigas en la omisión en tus funciones. Eviten, por ejemplo, que quieran participar, o sea, que ustedes participen en sesiones ordinarias o extraordinarias donde se necesite tomar decisiones. ¿Y cuál es la idea de evitar que asistas? Obviamente, eliminar tu derecho a voz y al voto. Cuando no te pagan tu salario porque no has apoyado una iniciativa o no has aprobado algún documento o alguna acción que ellos necesiten. Cuando en las sesiones, en las reuniones o en las comisiones lo que hacen es no va a hablar, te cortan el micrófono, te dejan con la palabra así, con la mano levantada y no te dan la palabra. Cuando publican fotos o alguna cuestión en Facebook o en WhatsApp que es falsa o verdadera de una mujer, pero ¿con qué finalidad? De desprestigiarla. Que el 2018 vimos por qué había ese incremento tan grande y los acuerdos de gestión compartida en la democracia representativa son acuerdos ilegales que no los reconocemos, donde te comprometes a firmar tu renuncia o comprometes tu salario o tu gestión hasta mitad de gestión. Si se llega a identificar que son actos de acoso y violencia política, no se pueden recibir estas renuncias. Les decimos que son acuerdos ilegales y que no son reconocidos en la democracia representativa. ¿Qué es la violencia política? Aparecen las agresiones físicas, emocionales o psicológicas y sexuales. Son realizadas a mujeres candidatas, electas, designadas o aquellas que están en el ejercicio de la función político-pública. ¿Y cuál es la finalidad de estos actos? Evitar que se cumplan las funciones, que se ejerzan los derechos políticos o que se caiga en una omisión de funciones. Una de las manifestaciones más perversas es la discriminación a hombres o como mujeres. Pero en el caso de la violencia política, hemos identificado que las discriminan por el hecho mismo de ser mujer. 7 de cada 10 mujeres hemos sido víctimas de algún tipo de violencia hacia las mujeres. Además de eso, imagínense, por el hecho de ser mujer indígena. Hay otro tipo de discriminación incluso, por ejemplo, de no hablar español, el tipo de formación, pero ¿cómo va a haber una discriminación si esa mujer ha sido reconocida y como una autoridad se la ha elegido? O también una de las formas de discriminación también es una discapacidad. No podemos apartarnos de lo que significa el ser mujer y el ser política, que se le van a presentar bastantes complicaciones porque hay que atender dos espacios, ¿no? La esfera pública y la esfera privada. No se está cumpliendo con la norma, se está ejerciendo una forma de discriminación porque es una mujer embarazada o que ha dado a luz.
Entonces, esta es una forma de violencia política hacia las mujeres. Cuando te obligan así, pero te impulsan, ya sea hasta físicamente, te amenazan para que firmes algún documento en contra de tu voluntad y algo que sabes que puede afectar a tu comunidad, algo que tú sabes que no estás de acuerdo y te dicen o firmas o firmas o firmas porque te vamos a quitar tu salario, vamos a decir que no vienes a las juntas. Cuando opinan sobre tu cuerpo, te silban en las sesiones, te molestan, dicen comentarios inapropiados, te tocan, te empujan, te gritan o te insultan, la ley 243 establece que el acoso y la violencia política son delitos penales. Estos delitos serán y deben ser procesados y sancionados. Ante los casos de violencia y acoso político y desde la promulgación de la ley del 2012, el órgano electoral ha dicho, necesito poner una ruta y un protocolo para atender a estos casos. El reglamento para la recepción de denuncias y renuncias por acoso y violencia política. El primer punto es realizar una denuncia verbal o escrita, donde una mujer establezca los hechos con fechas y demás, lo puede presentar ante el Tribunal Electoral Departamental o lo puede presentar ante el Tribunal Supremo Electoral. ¿Quién toma esta denuncia? El secretario de Cámara. Se va a tener una entrevista con la mujer, ir llenando un acta. El secretario de Cámara eleva este informe a asesoría legal o a la dirección jurídica y se tiene 3 días para emitir un informe técnico legal donde se analiza todo. Se pasa a sala. Se va a analizar este informe. Si esto es un acto de acoso y violencia política, debo remitir al Ministerio Público. Y nosotros lo que hacemos como unidad de género es este seguimiento para ver cuál es el curso y cómo se está resolviendo el tema del acoso y de la violencia política, porque hemos identificado que las organizaciones políticas vulneran los derechos de las mujeres. El 2020, el órgano electoral aprueba el reglamento de faltas electorales y sanciones en el que implementa una cápita especial para resolver el caso de acoso y violencia política. El reglamento tiene un alcance hasta 90 días de cometida la falta electoral. Pongamos en la vía electoral a una juez o a un juez para que sancione, ya sea a los militantes, delegados y a las organizaciones políticas si realizan o ejercen actos de acoso o violencia política contra sus candidatas. La ruta es que esta denuncia es verbal o escrita, nuevamente sin ninguna formalidad, pero lo interesante es que también puede venir una tercera persona a denunciar por esta mujer ante el Tribunal Supremo Electoral, en Secretaría de Cámara, o ante la unidad de género. También se puede hacer ante el Tribunal Electoral Departamental y también habría esta oportunidad que directamente las mujeres vayan y hagan la denuncia al juez o juez electoral. En 24 horas se remite la denuncia, el juez electoral competente tiene que dar medidas de protección, como por ejemplo escolta, pedir ayuda a la policía, poner orden de restricción. Hay un juez que tiene que citar a la organización política, hay una contestación y hay un periodo de prueba súper cortito que es de 6 días, donde ambas partes pueden presentar prueba. La mujer no tiene la carga de la prueba. El juez no puede obligarte a que presentes pruebas porque eres una mujer, una persona que está en una posible situación de violencia. No obstante, se aconseja que si la mujer tiene pruebas, sí son admitidas y posteriormente nos vamos a la resolución. Se dan medidas de reparación. Puede ser una indemnización, obviamente el derecho a la impugnación. La tercera y última instancia, el Tribunal Supremo Electoral. En la historia de Bolivia hay un precedente interesante, importantísimo, que ha sido el caso de Evelina Chambi, concejala de Coroico, que ella ha sido víctima de acoso y violencia política por parte de su propia agrupación, ADEPCOCA. Se ha contactado con nosotras, se ha contactado incluso con ACOBOL y ella ha dicho, hago mi denuncia. Y su caso ha salido como una denuncia
probada. Y se establece que es el primer caso de acoso y violencia política que ha sido resuelto a través de un juez electoral. Este es el contacto del Observatorio de Paridad Democrática que está a cargo de la unidad de género. Aquí están los contactos de la unidad de género. Esta es una línea de atención y de información que se da a las mujeres ante cualquier duda, ante cualquier consulta, información. Asimismo, estamos combinados por la ley a dar información sobre la norma 243 y sobre los diferentes reglamentos. Y decirles que la erradicación de la violencia es una cuestión que debe ser conjunta, tanto de hombres como mujeres, para erradicar la violencia y el acoso político. Muchas gracias.